Bien, para entender la formulación es preciso comprender ciertas cosas, primero, relacionadas con la tabla periódica, cosas que nos vendrán muy bien para comprender mejor por qué usamos el lenguaje de la formulación y por qué determinados elementos se escriben delante y otros detrás. Para ello, lo que vamos a realizar primero es un breve vistazo a la tabla periódica de los elementos, a través de la cual intentaremos explicar y resolver algunas dudas para posteriormente dar la formulación inorgánica y comprender cómo tenemos que enlazar los átomos entre sí para poder formar palabras, ¿vale? Lo primero de todo es darnos cuenta que la tabla periódica está compuesta por, en este caso a día de hoy, 118 elementos. ¿Vale? Tenemos 118 elementos distintos. Cada uno de los elementos periódicos que tenemos, si vamos a ver cualquiera de los elementos químicos, por ejemplo, cojamos el sodio tiene un número asignado aquí en la parte superior de esta tabla periódica, que es el número 11. Como podemos ver, el magnesio que está al lado tiene el 12. Si nos movemos un poquito más hacia la derecha de la tabla, tendremos al aluminio con el 13, al 14. Es decir, nos estamos dando cuenta que cada uno de estos elementos va aumentando en una unidad. Eso es debido a que esta tabla periódica está ordenada a través de una propiedad de la tabla, digamos, una propiedad de los elementos, que es su número atómico. ¿Vale? En este caso, para el sodio, el número atómico es 11. Bien, ¿qué representa el número atómico para un elemento químico? Pues representa el número de protones del átomo. Tenemos que recordar, con un pequeño vistazo atrás, que un átomo está compuesto de dos partes esenciales, una su núcleo, ¿vale?, en el cual conviven dos tipos de partículas, como son los protones, que tienen carga positiva, y otros, como son los neutrones, con carga cero. Vale, esto es el núcleo del átomo. Si recordamos, además, en un átomo tenemos otra serie de partículas que, aunque no es esto tal y como lo vamos a representar lo que verdaderamente es un átomo, sí que es un modelo aproximado que nos puede servir al menos para entender, ya que es el que más está extendido por ahí en forma de dibujo, cómo podemos representar a los electrones. Bueno, los electrones parecen estar moviéndose alrededor de este núcleo, estos serían los electrones, describiendo una especie de órbitas en este caso. Bien, la verdad es que no están describiendo órbitas, ni están sobre órbitas en planas, sino que lo que hacen es moverse tridimensionalmente en una cosa que llamamos orbitales. Los orbitales no son más que un espacio físico a través del cual el electrón se puede ir moviendo y a lo largo del tiempo, si fuésemos capaces de captar esa fotografía de este electrón moviéndose a lo largo del tiempo, crearía en las tres dimensiones del espacio una especie de corteza a través de la cual podríamos decir que se mueve ese electrón, que se ha movido, ¿no? En esa corteza, en algún determinado momento, el electrón ha pasado por ella. Entonces podemos decir que es como una especie de carcasa a través de la cual están alojados una determinada cantidad de electrones. Luego veremos que cada orbital tiene como mucho alojado dos electrones dentro. Bien, pero para efectos prácticos, por ahora nos vale con este tipo de representación, en la cual nuestro átomo tiene un núcleo formado por unas partículas llamadas protones y otras partículas llamadas neutrones, los protones con carga positiva, los neutrones con carga cero, y alrededor, en la corteza, los electrones con carga negativa. Otra de las cosas que es importante reseñar es que a día de hoy, pues ya sabemos que los protones y los neutrones no son partículas fundamentales del átomo, sino que están compuestas por subpartículas más pequeñas llamadas quarks, ¿vale? Cada uno por 3 quarks. En este caso, unos quarks llamados up and down. Y cada uno tiene 3
un protón y un neutrón, pues tendrán cada uno de ellos o dos down y un up, o un up y un down, o sea, y dos down. Pero en este caso, a efectos de lo que queremos estudiar, tampoco lo debemos de tener en cuenta. Simplemente es información que os voy añadiendo. Bueno, por ahora tengamos en cuenta esto, que un átomo está compuesto por electrones, protones y neutrones y sus respectivas cargas. Vale, pues este número Z, que denominamos número atómico, me dice, como hemos visto, el número de protones, es decir, el número de cargas positivas que tiene este átomo. ¿Vale? Esto es importante porque cada uno de los elementos químicos que aparecen en esta tabla periódica que tenemos arriba tiene un número Z distinto y, como hemos visto, va subiendo de una unidad en una unidad. Eso quiere decir que le vamos añadiendo a cada uno de los átomos un protón más a su núcleo. Lo que quiere decir que la diferencia principal entre el átomo de sodio y el átomo de magnesio es que tiene un protón más en su núcleo. Así el sodio tiene 11 como número atómico, 11 protones, y el magnesio, por ejemplo, tiene como número atómico 12, lo que significa que tendrá 12 protones en su núcleo. Lo mismo pasará, por ejemplo, con el fósforo. Si vamos al fósforo en la tabla periódica, nos vamos a mirar, nos damos cuenta de que su número atómico es 15, ocupa el lugar número 15, lo que quiere decir que tiene un número de protones igual a 15. Muy bien, pero ¿qué pasa entonces con los neutrones y los electrones? Bien, para ello debemos de atender a dos cositas más dentro de un átomo. En la tabla periódica podemos encontrar también para un mismo átomo, vayamos al átomo de sodio, que es el que hemos escogido como ejemplo, este número que aparece aquí. ¿Vale? Ese número que aparece ahí como 22,989 es lo que denominamos la masa atómica del elemento. Bien, esa masa atómica, como vemos, no es un número exacto, y eso es debido a que existen distintos tipos de sodio, al igual que podemos encontrarnos distintos tipos de carbono, distintos tipos de átomos de hidrógeno, en los cuales variará no el número de protones, porque hemos dicho que es característico del átomo, pero sí puede variar el número de neutrones. Bien, esta masa que tenemos, la que hemos denominado en este caso masa atómica, con 22,90 y tantos, con decimales, que no es exacta, es la masa media de esos isótopos. Para poder entender esto un poco mejor, debemos de decir que cualquier átomo, X cualquiera, está compuesto del número Z, que ya hemos dicho que es el número atómico, que corresponde con el número de protones, y existe otro número denominado número másico, que es la suma de los protones más los neutrones, ¿vale? Es decir, la suma de partículas que hay en el núcleo. Como bien hemos dicho, en este otro lado es solamente el número de protones, con lo cual, si ya conocemos la cantidad de protones y neutrones y la cantidad de protones abajo, pues simplemente con una resta de los dos podemos tener el número de neutrones, como bien os pongo aquí. El número de protones se calcula directamente conociendo Z y el número de neutrones lo podemos calcular como A menos Z, porque recordemos que A, número másico, es protones más neutrones, menos el número Z, que son protones, pues tenemos que protón y protón se van y nos queda el neutrón. ¿Y qué pasa en cuanto a los electrones? Bueno, pues los electrones se suelen poner como un símbolo con una carga aquí, en la parte superior derecha. Así, por ejemplo, hemos visto muchas veces el sodio positivo y o podemos ver el cloro negativo o podemos ver otros como el calcio 2+, lo que significa el número de cargas que tenemos. O, tal y como aparecen en la tabla periódica, podemos ver que cualquier elemento químico, por ejemplo, en el caso del sodio, ¿vale? En este caso del sodio que hemos visto aquí, que ya conocemos que tiene de número atómico 11 y vamos a poner, por ejemplo, 23 de número másico, no tiene ningún tipo de carga asociada en este caso, lo que quiere decir que la carga de un elemento, en este caso Q, puede ser 0, positiva o negativa. Bien, ¿cuándo es cada una de ellas? Bueno, pues ahora lo vamos a ver más detenidamente. Cuando la carga es 0, significa que este átomo es neutro. Eso significa que tiene
igual cantidad de cargas positivas que negativas, es decir, igual cantidad de protones que electrones, porque son las partículas que nos van a dar esas cargas. ¿Cuándo es un átomo cargado positivamente? Bueno, pues es lo que conocemos como un catión. Y cuando se carga negativamente lo conocemos como un anión. A ambos dos en conjunto, cationes y aniones, se les conoce como iones, porque son sustancias cargadas. Una positivamente, como vemos, el catión, y la otra negativamente, que es el anión. Bien, como un elemento químico hemos dicho que siempre tiene que tener el mismo Z, no podrá un catión, para tener cargas positivas y seguir siendo el mismo elemento, añadírsele ningún protón. Entonces, ¿cómo es posible que tenga cargas positivas? Bien, vayamos al ejemplo del sodio. El sodio hemos dicho que tiene 11 protones, 23 protones más neutrones. Vamos a intentar dibujarlos. Bien, tenemos aquí nuestras 11 cargas positivas. En este caso 11 protones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Si lo tuviésemos como está en la tabla periódica, podríamos decir que es neutro, es decir, a su alrededor, para anular las cargas positivas, tendríamos 11 electrones girando, de tal manera que tendríamos por cada carga positiva una carga negativa asociada. Así, podemos decir que se anulan mutuamente, teniendo el átomo neutro, igual número de cargas positivas que de negativas. Bien, pero vemos que existen átomos que pueden tener cargas positivas, como este sodio que tenemos aquí. ¿Qué es lo que le ha ocurrido a este sodio? Bueno, si no puede perder ningún tipo de protón, porque hemos dicho que si no cambiaría, ya no sería el sodio, porque si en vez de tener, o sea, no puedo añadirle, ¿no?, o perder ningún tipo de protón, porque cambiaría el tipo de elemento que es. En este caso, si quisiese que tuviese carga positiva, pues podríamos pensar que añadiendo un protón más estaría. Pues esto es falso, porque añadirle un protón más haría que su número atómico, en este caso, ya no fuese 11, sino que en este caso el número atómico fuese 12. Y ya estaríamos hablando, en vez del sodio, estaríamos hablando del magnesio, porque ha pasado a tener un número atómico superior, ha pasado de 11 a 12. Con lo cual, la única manera de que sea positivo no es añadiéndole protones, sino quitando algún tipo de electrón. En este caso, si pierde un electrón, vemos que queda con una carga positiva de más, que sería este caso. El calcio, por ejemplo, que lo tenemos aquí abajo, este calcio, lo que hará será, como tiene 2 más, perder 2 electrones, y así tendría 2 electrones. Obviamente, en vez de tener el calcio, en este caso, como tenemos aquí, que son 11 protones, tendríamos que tener un total de 20 protones, ¿vale? 20 protones, y entonces, como pierde 2 para poder tener esto, tendría 18 electrones. Con lo cual, vamos a poner ya el calcio 2 más, que tiene de número atómico, hemos dicho que en este caso tiene 20, ¿vale? Pues tendríamos que tiene 20 protones, tendríamos 18 electrones, porque hemos dicho que pierde electrones, con lo cual un catión es una sustancia que pierde electrones, tantos como cargas positivas tenga. Aquí lo estamos viendo. Y el número de neutrones, en este caso, seguirá siendo la diferencia entre la masa atómica, ¿vale? En este caso, si vamos al calcio, es aproximadamente 40, ¿vale? Ese número atómico, que es el que nos indica el número de protones, si recordáis, y el número másico, este, ¿vale?, que es el que está relacionado con, más o menos, hablando de la masa atómica, pues vamos a redondearlo a 40, podemos decir que tiene 40 menos 20, 20 neutrones también, ¿vale?, que vienen de A menos Z, que como hemos visto que este es 40 y este es 20, pues obviamente nos sale 20 también. Para el sodio, que teníamos esta configuración que hay aquí, vamos a poner sodio más, pues nos encontraríamos con 11 protones, porque es su número atómico, nos encontraríamos con 12 neutrones, porque es A menos Z, o sea, 23 menos 11, lo que da 12, y el número de electrones, en este caso,
tendrá un electrón menos que un protón porque es una carga positiva, con lo cual tendríamos 10 electrones. ¿Vale? ¿Qué pasa entonces ahora con los aniones, aquellos que tienen carga negativa? Bueno, pues esto también es muy sencillo. Lo que hacen en este caso es lo contrario a el catión, es decir, en vez de perder, ganan electrones. Bien, cojamos un ejemplo también. En este caso, podemos coger el cloro con un signo menos, que es muy común, ¿vale? Bien, el cloro, si vamos a la tabla periódica, bueno, vamos a coger el flúor, que es mucho más sencillo de entender, ¿vale? Vamos a coger el flúor, porque tiene menos cantidad de partículas y así lo entendemos mejor. Vamos al flúor y vemos que es de número atómico 9 y de masa aproximadamente 19, ¿vale? Con lo cual, 19 y 9. Vamos a ver, en este caso tendremos protones, igual que su número atómico, 9. Número de neutrones, tendremos, en este caso, A, que es número másico, este que tenemos aquí, menos Z, el número atómico, que es este que hay aquí. Con lo cual tendremos un total de 10. Y electrones, como vemos, el flúor negativo tiene un electrón más de lo que debiera de tener. Eso significa que tiene un total de 10 electrones. ¿Vale? Porque tendríamos sus 9 protones, 5, 6, 7, 8 y 9. Y los electrones que lo harían neutro serían 9, pero tendremos que añadir uno más, ¿vale?, para poder conseguir esa carga negativa. Bien, mientras el sodio, por ejemplo, recordemos que lo que hacía era, de los 11 que tiene, recordemos que era 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, recordemos que para ser positivo lo que hace es de los 11 electrones que tiene que tener, lo que va a hacer es coger uno de ellos y perderlo, mientras que este lo va a ganar. Esto quiere decir que a veces algunos elementos que tienen cargas positivas lo que han hecho es perder un electrón y dárselo a otros elementos que necesiten esas cargas negativas. Esto será importante a la hora de comprender algunos tipos de formulaciones y de enlaces. Además, esta disponibilidad de poder perder o ganar electrones nos hace también, vamos a borrar todo esto, bueno, lo borramos de esta manera mucho más fácil, nos hace también poder entender la disposición de los elementos en la tabla periódica. Y es debido a lo siguiente. Bien, recordemos que los elementos en la tabla periódica están ordenados en grupos, que son cada uno de los, bueno, cada uno de estos 18, también estos que hay aquí en medio, ¿vale? Estas 18 columnas, que tienen propiedades, están ordenados así porque tienen unas propiedades similares, ¿vale? Algunos de estos grupos reciben nombres especiales, como vemos están aquí ordenados como grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 18, ¿vale? Porque hay 18 columnas. Pero algunos tienen nombres ya muy conocidos. Por ejemplo, la primera fila de la tabla periódica, esta que tenemos aquí, la podemos conocer como los metales alcalinos. La segunda fila, esta que tenemos aquí, la podemos conocer como los alcalinotérreos. A esta tercera columna la podemos conocer como los térreos. A esta cuarta se le conoce como los grupos del carbono. A esta el grupo del nitrógeno. A esta de aquí, la número 16, como los anfígenos. Y a la 17 la podemos conocer como los halógenos, con H. ¿Vale? Es muy especial la última columna, denominada gases nobles. A ver, no me deja escribir así, con lo cual vamos a escribirlo de esta manera, gases nobles. Y es especial porque está la última de todas en la tabla periódica, y ahora cuando hablemos de la configuración electrónica entenderemos por qué es tan especial. Estos gases tienen la particularidad, son todos gases y tienen la particularidad de no ser reactivos, es decir, de no juntarse con otros elementos de la tabla periódica, salvo alguna pequeña excepción, como algún compuesto de xenón que se ha conseguido encontrar unido a veces a un átomo de flúor, ¿vale? Bueno, algunos átomos de flúor, no solamente uno, ¿vale? Existe el xenón flúor 2, entre otros, etcétera, etcétera. Pero en su inmensa mayoría no son reactivos y no reaccionan con ningún otro tipo de elementos. Bien,
pues ya tenemos los grupos más o menos conocidos. Ya sabemos que están unidos así porque van a tener unas propiedades especiales, como veremos ahora cuando estudiemos la configuración electrónica. Y luego otra de las cosas que tenemos son los periodos. Los periodos son las filas de la tabla periódica. ¿Vale? Como vemos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale, estos 7 periodos, lo que también se denominan son niveles energéticos. Es decir, en el primer nivel energético podemos encontrar al hidrógeno y al helio. En otro segundo nivel energético podemos encontrar al litio, al berilio, al boro, al carbono. Vale, vamos a suponer que esos niveles son especies de carreteras a través de las cuales van a poder ir poniéndose los electrones. Y esto lo vamos a entender mejor de la siguiente manera. Vamos a ver. Vamos a tratar de explicar, un segundito, a ver si puedo dar algo más de luz. Bueno, no, parece que se ve así, no hay problema. Bien, consigamos ver lo siguiente. Vamos a definir lo que se llama la configuración electrónica. Configuración electrónica. Vale. ¿Qué es la configuración electrónica? Es la disposición de los electrones, ¿vale?, en el átomo, como van dispuestos en distintos orbitales. Recordemos que los orbitales son una especie de localización tridimensional a través de la cual se pueden mover esos electrones en el espacio. Es decir, no se pueden mover de cualquier manera, sino que lo hacen a través de una corteza con una determinada forma, dependiendo del tipo de orbital, en el cual los orbitales van a poder moverse dentro de